Vamos a abrir la Biblia y en Isaías 53. Y leemos los versículos del 3 al 6. Dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Una de las cosas que quisiera profundizar en esta mañana con ustedes, y es el hecho de que la sanidad divina es parte integral del Evangelio de Jesucristo. A veces solemos pegar cortes y nos quedamos con una cosa y dejamos otra, o privilegiamos una sobre otra, y cuando se trata de las verdades que las tenemos registradas y expuestas en la Biblia, tenemos que abrir el corazón para que las podamos recibir todas. No podemos separarlas. Si bien a través de los años o de los siglos ha habido doctrinas separatistas, cesacionistas, que han insistido en que, bueno, ciertas cosas ya no son para ahora, son del tiempo de los apóstoles, algunos de los profetas, y tal vez no creen, no ejercitan fe en la palabra en este tiempo. Y como todo lo que recibimos del Señor, lo recibimos por fe. Si no lo creemos, dígalo fuerte, no lo recibimos. Mire qué sencillo. Así que el que dice que bueno, no, los milagros y las sanidades son para el tiempo de los apóstoles, eso ya se terminó con la muerte del último apóstol que fue Juan, esto ya no tiene vigencia, pues si no lo creo, no lo recibo. Algunos dicen si no veo, no creo, pero el que ya dice que no cree, menos. Amén. Es importante entonces comprender esta verdad y analizarla a través de la Biblia, no solamente a través del libro de los Hechos o a través, digamos así, de algunos puntos específicos del Nuevo Testamento, sino que forma parte de todo el contexto bíblico para que nosotros podamos apropiarnos de esta verdad. Tenemos que reconocer que la expiación, la obra expiatoria, provee, más allá de la salvación, también la sanidad divina. El propósito principal de la expiación en la antigüedad era la purificación de los pecados. Cuando leemos en Levítico, capítulo 16, verso 30, dice: porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sin embargo, también la expiación traía liberación del castigo y de las consecuencias del pecado, con el fin de hacer posible la restauración de la bendición y del favor de Dios. Teniendo en cuenta que si el pecado es la enfermedad es una consecuencia del hombre caído, del hombre que cayó en pecado. Amén, hermanos. No dicen amén, no sé si... Sí, le da lo mismo. ¿Sí o no? Amén. Bueno, vamos a... Es una consecuencia. Así como todo lo demás que vemos y hablamos de las características del hombre carnal, natural, caído,
que son todas hacia abajo, esa degradación que tiene el hombre natural se ve en todos los aspectos de su naturaleza humana, en el espiritual, en el moral y también en lo físico. Gracias. Gloria. Es así, lo cree, pero lo cree de veras. No quiero que digan un amén forzado para que a mí me guste que le digan amén. Pero hay que creerlo. Porque si solamente creo, como dije antes, que solamente el Señor me perdona los pecados y hasta ahí llegué, bueno, gloria a Dios. Pero el Señor me quiere sanar también en mi ser interior, ¿no es cierto? Y también quiere sanar mi ser exterior. Eso es algo que realmente lo tenemos que comprender. Vemos claramente en la Biblia que los seres humanos no podemos pagar el precio de nuestra redención. No está en nosotros la capacidad, la posibilidad de poder pagar el precio de nuestra redención. Entonces Dios, en su amor y para la gloria de su nombre, proveyó la máxima expiación y redención. ¿Y quién es esa máxima expiación y redención? Es Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribe en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, verso 25, dice: a quien Dios puso, hablando de Cristo, como propiciación o como expiación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y todo lo que venimos diciendo lo hizo Cristo en la cruz. Es la obra de la cruz. Todo lo que Dios quería lograr para que podamos recibir esa bendición, lo llevó a cabo Jesucristo en la cruz. Creo que hay un texto que nosotros conocemos y que si lo sabe de memoria lo puede repetir cuando yo lo voy a leer. Juan 3, 14 al 16. Alguno dice: Pastor Miguel, el 16 sí, pero el 14 no. Ahora cuando lo empiece a leer se va a dar cuenta que lo conoce. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, ahora sí díganlo conmigo, porque de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí en la cruz el Señor hizo una expiación completa, perfecta, plena, por toda la persona humana. El Nuevo Testamento se refiere a esto como redención, lo cual esencialmente tiene el mismo significado que expiación. Dice: por medio de Cristo hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Creo que Pablo habla bastante acerca de esto. En la carta a los Romanos capítulo 3 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en Efesios 1:7 dice: en quien tenemos, hablando de Cristo, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es algo maravilloso, porque no hay otra forma, no hay otro nombre, no hay otro sacrificio, no hay otra ofrenda que no sea la de Cristo, a través de la cual podamos recibir esta bendición de parte de Dios. Recibimos el perdón de los pecados ahora, cuando creemos en el Señor, cuando abrimos el corazón, cuando lo recibimos como nuestro Salvador personal, pero también recibiremos la redención de nuestro cuerpo. Amén, hermanos. Por supuesto. El apóstol Pedro dice que gemimos dentro de nosotros mismos esperando ese día, que es el día de la redención. ¿De qué redención está hablando?
No de la redención espiritual o del alma, porque ya hemos sido redimidos cuando creímos, sino en la redención de nuestro cuerpo. Pablo expresa en 1 Corintios 15, 51 a 53, he aquí os digo un misterio revelado, porque si se lo dice ya no es misterio. ¿Amén? No es algo místico, sino es algo que es una revelación. No todos dormiremos. Cuando dice dormiremos no habla del sueño, habla de la muerte. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos, los que duermen, serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles, redimidos ya. Y nosotros, que estamos vivos, Pablo decía, nosotros lo que hemos quedado en otro texto, ¿no? Y nosotros seremos transformados. Él esperaba que la venida de Cristo fuera antes que Él partiera. Nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible, esta naturaleza de corrupción, este hombre carnal, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir que la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida es una redención total. Amén. Y en muchos aspectos estamos recibiendo esa bendición a medida que vamos avanzando en el camino de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Antes no. Antes no. Ahora que conocemos a Cristo y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos hechos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, todavía no se ha manifestado en nosotros el propósito total de la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga por nosotros, seremos semejantes a Él. ¿Qué le parece? ¿Cómo le queda el moño, dice el dicho, ¿no? Seremos semejantes al Señor. Por eso decíamos que hay un avance, un proceso de progresión, porque el Señor ha comenzado en nosotros esa obra de perfeccionamiento y dice que la terminará justamente hasta ese momento, hasta el momento de la manifestación del Señor, hasta que Él venga y se completará, se perfeccionará. Y entonces porque le veremos tal como Él es. La sanidad divina en este caso sería un anticipo de esto. Y como todas las bendiciones del Evangelio, provienen no de otro lado, no de otra cosa, sino de la expiación, de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Esto es algo importante que nosotros podamos recibir y creer. Entonces, decimos que la sanidad divina es una parte integral del Evangelio de la gracia de Dios. Es integral, forma parte de este Evangelio. Tanto el ministerio de Jesús como el ministerio de los apóstoles, cuando miramos en la Biblia el Nuevo Testamento, muestran realmente esto a través de la prédica del Evangelio. Fue importante el testimonio de Jesús como la revelación del Padre, el Mesías prometido y el Salvador del pecado. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, ahí en Juan 10, si no hago las obras de mi Padre, bueno, no me crean. No me crean. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras. ¿Y cuáles eran las obras que hacía el Señor?
Algunos dicen, bueno, las obras eran que predicaba el Evangelio. No, pero el Señor sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, echaba fuera a los demonios. ¿O no es así, hermano? Cuando hablamos de las obras, estamos hablando de algo mucho más general. Para que conozcáis, creed las obras, para que conozcáis y creáis a través de esa manifestación y de ese testimonio que el Padre está en mí y yo en el Padre. Qué importante entonces juega el hecho de que el Señor hubiera hecho obras. Amén. Y esas obras daban testimonio de que Él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, el ungido de Dios. Qué hermoso. La Biblia nos revela una estrecha relación entre el ministerio de sanidad de Jesús y el ministerio de salvación y perdón. No podemos separarlo. No podemos separarlo. Su poder sanador era también un testimonio de su autoridad, inclusive para perdonar pecados. Y ahí ustedes ya están pensando a qué ejemplo nos vamos a referir. Aquel muchacho que fue llevado por sus amigos, que se relata en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 5 en adelante. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos que llevaban a su amigo que estaba paralítico y que habían hecho un agujero en el techo y que lo estaban bajando, ¿no? Dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Si eso hubiera terminado ahí, algunos dirán, bueno, ¿vio? No. Pero el Señor empezó por el principio. Y como decimos siempre, no empezó por la causa, sino por la consecuencia, sino por la causa. Y los que estaban allí, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque se decían, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. Porque ellos se espantaban de que Jesús dijera que podía perdonar pecados, siendo que ellos solamente creían que Dios podía perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Ve que no queda nada oculto en la presencia del Señor, ¿eh? Él sabe lo que usted está pensando ahora. Yo no, gracias a Dios. Pero Dios sabe lo que usted está pensando, porque Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestro corazón, las intenciones y los pensamientos. Así que, conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, o sea, no había un que ellos decían, no. Les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Fíjense de qué manera está ligada la obra del Señor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad en la tierra para perdonar pecados, como una evidencia, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué le parece? ¿Cómo el Señor entró en la mente y en los corazones de todos esos incrédulos que estaban llenando esa casa, ¿no? Y tal vez estaban esperando que el Señor dijera o hiciera algo para condenarlo, porque enseguida el mal pensamiento, ¿quién es este? Ya está diciendo blasfemia. Y el Señor los enfrenta con una realidad y con una verdad. Los evangelios atestiguan que los milagros de sanidad ocurrían paralelamente con la predicación del reino de Dios. En Mateo 4:23 dice el texto, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos,
y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Iba junto, predicaba y sanaba de toda enfermedad. La gente venía de todas partes, ¿o no es así? ¿No dice la Biblia en los evangelios? De todas partes venían para oír a Jesús, pero también no solo para oír la prédica, la enseñanza, el mensaje, sino también para ser sanados, porque dice que le traían de todos lados los enfermos. Lucas 6, 17 y 18 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea y Jerusalén y de toda la costa de Tiro y Sidón. Abarcaba bastante digamos, la gente que venía de tantos lugares, que habían venido para oírle, y dice el texto, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿No ve? Actúa junto. No es algo especial. No es algo que a lo mejor está aparte, que lo puedo poner en duda. Puedo decir amén a la salvación y no a esto. Y alguno dirá, bueno, no, por eso fue Jesús. Pero después fueron los apóstoles y nosotros somos seguidores del mismo ministerio hasta que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Porque la encomienda que Jesús le hizo a los discípulos incluía eso, que predicaran. Ahí en el evangelio de Marcos lo dice claramente, y después dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. El Señor nunca rechazó a nadie. Nunca dijo, no, mira, yo estoy predicando la sanidad. No. Él siempre rechazó a todos. Al que a mí viene, dijo Jesús, yo no lo echo fuera. Y venían de toda clase, me imagino. Yo a veces cuando hablo esto, predico o leo la Biblia con esto, trato de imaginarme el cuadro, ¿no? Jesús predicando, cantidad de gente, y viniendo gente de todos lados, y viniendo los que traían a los paralíticos, a los ciegos, a los endemoniados. Sería algo realmente maravilloso. Él sanó a todas las enfermedades y dolencias, dice el texto que leímos. En Mateo 15, 30 y 31 dice, se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. Yo me imagino que habrán hecho ahí un tendal de enfermos, ahí todos a los pies del Señor. ¿Y qué dice? Y Jesús los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Glorificaban al Dios de Israel. Por supuesto, también echó fuera a los demonios, porque muchos que vendrían, como en algunos casos que sabemos y los hemos leído en los evangelios, venían endemoniados y los libró de estos demonios. Ahí en Mateo 4:24 dice que se difundió su fama por toda Siria, la parte del norte, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y el Señor qué hizo? Y los sanó. Yo creo que vemos una constante en los evangelios de esto. Vemos una constante. Hay algunas cosas que podemos mencionar y que podemos tener en cuenta.
Jesús reconoció que la enfermedad es el resultado de la caída de los seres humanos en el pecado. Evidentemente el mal entró en el mundo y esa situación, como dijimos al principio, no solo hizo que el hombre se apartara de Dios y que buscara otras cosas y que espiritualmente cayera, sino también la decadencia moral, porque pronto empezó a producirse el mal en el mundo y se propagó terriblemente, sino también las enfermedades como producto de todo esto. Pero en algunos casos la enfermedad puede ser específicamente por los pecados. Cuando leemos en los Hechos de Jesús, en los Evangelios, en Juan, capítulo 5, dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, te sané, recibiste una sanidad, bárbaro. Pero mire lo que le dice: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir que lo que estaba sosteniendo esa enfermedad en esta persona era el pecado. Era el pecado. Y entonces Jesús lo sana. Pero después le dice: ojo, no peques más, para que no te venga una cosa peor que la que tenías. Así que muchas veces ahí tenemos un ejemplo. O también por la obra de Satanás. Satanás es el responsable. En Lucas 13:16 dice Jesús: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Habla de la mujer encorvada, ¿no? Satanás la tenía ahí, encorvada. Era Satanás el responsable de esta enfermedad, que sostenía esa enfermedad, y el Señor la libró y la sanó. Aunque Jesús también reconoció que la enfermedad no siempre es el resultado directo de un pecado específico. Juan 9, 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, ellos daban por sentado de que esa ceguera era producto, consecuencia del pecado. En este caso, no. Entonces Jesús le responde. Respondió Jesús y le dijo: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué le parece? Ahí no se le podía echar la culpa a nadie, ni a ellos que habrían hecho algo, un pecado, o a Satanás que le hubiera hecho estar ciego, sino simplemente para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y en algunos otros casos, la enfermedad era más bien una oportunidad para que Dios sea glorificado. En Marcos 2:12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. ¿Y qué hicieron? Glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Por eso es que tenemos que comprender que tiene mucho que ver la sanidad con el ministerio de Jesús, con su obra redentora, con lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y tiene mucho que ver de que el Señor nos instruya y nos dé discernimiento para poder determinar o saber por qué motivo a lo mejor tenemos que pasar ciertas cosas. ¿O no es así? Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Usted le preguntó alguna vez al Señor?
Pero yo creo que a veces la respuesta la tenemos clara. Nosotros la tenemos. No hace falta que venga alguien y nos diga, algún oráculo viviente y nos diga, no, porque vos hiciste tal cosa. No, ya sabemos nosotros que hicimos algo y eso nos redarguye en el corazón, nos muestra que estamos haciendo algo que no está bien y que eso puede ser una causa. O un espíritu no perdonador o contencioso. Y que hasta que realmente no nos libremos de ese espíritu y hasta pidamos perdón, no nos liberamos de las consecuencias de esa situación. Entonces, que el Señor nos dé discernimiento para que sepamos que en medio de una situación, cual fuere, Dios puede tener propósitos. Inclusive, si no encontramos nosotros ningún motivo explícito, el Señor seguramente sabe por qué. ¿O no? ¿O se le habrá pasado al Señor? Mire, Señor, no, al Señor no se le pasa nada. Y si fuera porque Dios tiene algún propósito, seguramente ese propósito va a ser para bendición y para acrecentar nuestra fe en el Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Yo creo que necesitamos tener claro esto en nuestra vida para que podamos saber cómo actuar, cómo movernos como cristianos. Hay veces que hay cristianos que ante cualquier molestia, cualquier problemita, cualquier cosa, lo primero que hacen es reprender a Satanás. Se la pasan todo el día con Satanás en la boca. Y Satanás estará diciendo esto. Porque hay una tendencia en una de las doctrinas que todo es el espíritu inmundo, todo es el Satanás, todo es Satanás. A veces no es Satanás. Cuando hemos estudiado en el Instituto Bíblico acerca de la sanidad, también se nos enseñó que el transgredir las leyes físicas puede enfermarnos. ¿O no? Si yo en pleno invierno me desabrigo y ando desabrigado y me agarra una helada y me deja y me enfermé y me agarré una gripe y Satanás. Y Satanás me dice, vos sos estúpido. ¿Por qué no te abrigaste? ¿Me echás la culpa a mí? ¿O no? Entonces, transgredir las leyes naturales que Dios puso también nos puede llevar a un estado de enfermedad y no tiene nada que ver Satanás con eso. Es que hacemos cosas que no debemos de hacer, que las sabemos que no debemos hacer. Y que en cierta manera podemos hasta tomarlas como que estamos tentando a Dios. No hace falta hacer demostraciones. Dios sabe hasta dónde llegamos o no. Pero tenemos que tener esta fe, una fe ilustrada, una fe con sabiduría, una fe y un discernimiento que nos permita realmente buscar a Dios en cualquiera sea la circunstancia y saber que de una o de otra manera siempre Dios va a actuar. Y Dios nos va a bendecir y Dios nos va a librar para la gloria y para la honra de su nombre. Alabado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Las sanidades también sirvieron para identificar a Jesús como el Mesías prometido y el Salvador. Jesús cumplió la profecía, llevó nuestras enfermedades. Algunos espiritualizan ese texto de Isaías y dicen, no, pero habla de las cosas espirituales. En realidad, un análisis de este texto nos muestra que cuando habla de enfermedad física. Inclusive cuando dice nuestras dolencias, habla de las dolencias físicas. No habla del dolor en el corazón porque pasó tal cosa. No. Habla explícitamente de la enfermedad y de las dolencias físicas como consecuencia de alguna situación. En Deuteronomio 28:59 hay un texto que nos llama la atención. Dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas
tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Está entre los castigos que Dios estaba advirtiendo a aquellos que no obedecieran y que se mantuvieran persistentes en el pecado. ¿La desobediencia es un pecado? ¿O no? Porque a veces pensamos que la desobediencia no es un pecado. No, pero desobedecer, y bueno, no, la desobediencia es un pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si usted sabe que Dios dice tal cosa y no la hace, desobedece, está pecando. Y la consecuencia de ese pecado puede realmente traernos complicaciones y problemas de esta naturaleza. De tal manera que tenemos que tomar en cuenta que también nuestra vida interior y espiritual está relacionada con nuestra vida exterior. Está relacionada. Y todo esto para que nosotros podamos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Buscar al Señor. Somos seres complicados. A veces creemos que si, bueno, yo soy del Señor, a mí no me pasa nada, a mí nunca me duele nada, a mí nunca me pasa nada, y ahí ya estoy flotando por quién sabe por las alturas. Y de repente Dios dice, a este le tengo que pinchar el globo porque... Y cuanto más alto va, peor es la caída, ¿no? El mismo apóstol Pablo, refiriéndose a sus revelaciones, es decir, las revelaciones de Dios y las experiencias espirituales que él había tenido y que eso podría haberle exaltado y haberse creído, qué sé yo, dice que Dios le mandó un aguijón a alguien que lo aguijone. No sabemos cuál es. Uno dice que era corto de vista, el otro que era... No sabemos bien. Pero lo cierto es que si Pablo se quería ensoberbecer un poco, se ve que este venía y ping. ¿No le ha pasado alguna vez a usted que Dios lo ha usado grandemente? Gloria a Dios, mire, predica y los hermanos se convierten, y las almas y los enfermos se sanan. Oh, ya nos creemos. Y de repente el Señor nos tiene que aflojar, como decía el pastor Reyes, nos afloja el tornillo, y ahí es donde entramos en que es el Señor el que hace la obra, que no somos nosotros, que es Dios el que obra sanidades, milagros, maravillas. Es el Señor el que echa a los demonios, es el Señor el que puede levantar a los muertos. ¿O no es así? Claro. Entonces, que el Señor nos dé esta seguridad, este pensamiento, esta forma de poder mirar las realidades del Señor. Lo que sabemos es que la palabra de Dios se cumple. Allí en Mateo tenemos un hecho donde Jesús mismo utiliza texto que hemos leído al principio, de Isaías 53, dice en su relato de la sanidad de la suegra de Pedro. Dice, para que se cumpliese, la sanó, sabían que le había agarrado, tenía mucha fiebre, y el Señor la sanó, la libró. Y entonces dijo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, mire usted, para que se cumpliese la palabra dicha por Isaías. Estaba hablando de una fiebre, por eso digo, los que espiritualizan demasiado, se les pasó esto. Cuando dijo, llevó Él nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. El mismo Jesús dio testimonio de esto. Para que se cumpla esa palabra, Él estaba orando. Y lo mencionó de una manera muy explícita. El contexto de Isaías y la referencia al mismo texto en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, es muy interesante también, porque afirma también la verdad.
dice, quien llevó él mismo, habla de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos al pecado y vivamos a la justicia. Qué lindo. Primera de Pedro 2:24. Pero ¿cómo termina el texto? Y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Ve cómo Pedro rescata? No se queda con una parte. Y por cuya herida fuisteis sanados. Por su llaga, dice el texto de Isaías, la Biblia católica dice por sus cardenales, y ahí agarraron para el otro lado. Cardenal quiere decir llaga, ¿no? Pero bueno, está mal interpretado, parece que son los cardenales los que sanan a los enfermos, ¿no? Pero las llagas de Cristo, las heridas de Cristo, o por esas heridas fuimos y somos nosotros curados. ¿Cree esto usted? Por eso a veces decimos, el Señor no nos va a sanar. El Señor ya hizo la obra de sanidad. Él ya hizo la obra allí en la cruz y decimos que esa obra que Él hizo allí en el Calvario es una obra completa, perfecta. Entonces yo ahora me tengo que apropiar de ella mediante la fe. Una evidencia más. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado, se preguntó, mire usted, Juan el Bautista, se preguntó si Jesús era realmente el Mesías prometido. Mire, el que fue, preparó el camino y dice, ¿no? El que fue el profeta que venía abriendo el camino para el Señor, ahora en la cárcel se pregunta, ¿será? Entonces le mandó a preguntar a Jesús si era el Mesías prometido o simplemente era un precursor como él mismo lo había sido. Mire, Jesús le respondió señalando las obras mesiánicas que vinculaban los milagros y la predicación del Evangelio a los pobres. En Mateo 11, 4 y 5, Jesús le respondió: id y haced saber a Juan el Bautista, las cosas que oís y veis. Y mire lo que le dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hay que tener mucha imaginación para decir que todo esto era una cosa espiritual. ¿O no? ¿O no? Mucha imaginación. Pero Jesús está hablando de lo que ellos estaban viendo y oyendo. Ellos no estaban viéndole el corazón a la gente, ellos estaban viendo lo que Jesús hacía, las obras que Él estaba haciendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Una vez más, la sanidad fue un testimonio importante, una parte integral para que Juan creyese verdaderamente que él era el Mesías, nada menos. Es decir, que esas obras daban testimonio de que él era el enviado de Dios, que era el Hijo de Dios, que era el ungido de Dios. No es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Cuando Jesús envió a los discípulos, a los discípulos en dos ocasiones, mandó primero a los 12 y luego a los 70. ¿Se acuerdan esos pasajes en Lucas 9? Les dijo que vayan y prediquen y los envió, dice, a predicar el reino de Dios y ¿a qué más? Y a sanar a los enfermos. Es decir, le dio la autoridad, el poder
para que a través del ministerio que les había entregado, los enfermos también fueran sanados. En el libro de los Hechos, después de Pentecostés, tenemos testimonios de cómo Jesús obraba y por mano de los apóstoles el Señor hacía grandes maravillas sanando a los enfermos. De tal manera dice que traían a los enfermos y los ponían para que aunque sea la sombra de Pedro los tocase. Y dice que todos eran sanados. Todos recibían esta bendición de parte del Señor. Como cierre de este mensaje, quiero decir algo que me parece que es muy importante. El mensaje del Evangelio incluye la provisión de los dones espirituales. ¿Amén? No, pero los dones eran para el tiempo de los... ellos los necesitaban y nosotros no, porque nosotros no precisamos los dones nosotros para servir al Señor. ¿Quién puede decir semejante barbaridad? ¿Podríamos decir alguno de nosotros que nos toca servir al Señor que no necesitamos, aunque sea el don para el ministerio al cual el Señor nos llamó? Porque en definitiva los dones son, ¿no?, como herramientas para poder desempeñarnos en el trabajo o en el ministerio que el Señor nos dio. Entonces, los dones están en acción. Deben estar en acción. Debemos creer que Dios hoy puede utilizarnos y darnos los dones, que no son las habilidades personales. Ay, Dios te dio un don porque tiene alguna habilidad personal. No, eso es una capacidad, sí que se la dio Dios, pero no es un don del Espíritu, tal vez. Es una buena capacidad y que puesta al servicio del Señor puede ser de mucha bendición. Pero el don del Espíritu es la obra del Espíritu obrando a través de nuestra vida para bendición y para edificación de la iglesia. ¿O no? Amén. ¿Hará falta eso? Si los dones y la manifestación de los dones es para la edificación de la iglesia, bienvenidos sean los dones, porque la iglesia necesita ser edificada. Gloria sea el nombre de Cristo. Y si la iglesia no está edificada es porque algo falta. ¿Y no será que nos falta eso? Porque si el propósito de la administración de esos dones es que la iglesia sea edificada, que vengan los dones. Que podamos abrir nuestra vida, nuestros corazones y que el Señor nos dé el don que Él nos quiera dar. Porque dice que Él reparte conforme a su voluntad, como Él, para usar el texto bíblico, como Él quiere. Ay, pero a mí me gusta el don que tiene fulano. Olvídese, si Dios le ha dado algún trabajo, algún ministerio porque usted se ha puesto al servicio del Señor, si no se ha puesto al servicio del Señor, no espere que Dios le dé un don. Pero si usted se ha puesto al servicio del Señor y es una sierva y un siervo del Señor, indiscutiblemente usted necesita tener por lo menos un don. Y créame que a veces algunos ministerios necesitan varios dones que cooperen para que ese ministerio pueda llevarse adelante, para que ese ministerio pueda llevarse a cabo. A lo que quería apuntar es que dentro de estos dones, para que no dejemos fuera, dentro de estos dones, que es la palabra de sabiduría, de ciencia, de fe, de discernimiento, ¿no? Están también los dones de sanidad. ¿Y por qué habrá puesto el don de sanidad? No era que se quedó afuera de... No, el don de sanidad por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que le da la palabra de sabiduría y que le da el discernimiento y que le da la fe. Es el mismo que nos puede capacitar para tener la fe, para ministrar
a través de la oración este don de sanidad. Y dice, y a otro hacer milagros inclusive. Mire, son cosas que exceden a nuestra comprensión. No quiero seguir más. Creo que esto es la frutilla del postre. El Espíritu Santo nos da dones. No solo nos bautiza con el Espíritu Santo para que hablemos en lengua. ¿Se entiende lo que digo? No digo que no hay que hablar en lengua. Pablo decía, después de haber hecho alguna enseñanza como para ordenar lo que me parece que en la iglesia de Corinto era una especie de desorden, tuvo que dar algunas enseñanzas a través de la práctica del hablar en lengua. Y en ese momento él dijo, yo hablo en lengua más que todos ustedes, pero él sabía que era necesario que los demás dones se manifestaran. Y si alguien tenía el don de la profecía, que algunos creen que es el profeta, entonces me tienen que llamar profeta. No me llame más pastor, dígame profeta. Y el otro dice, no me llame más pastor, llámeme apóstol. Ay, Señor, llámeme pastor. Pero ¿sabe qué? Yo le estoy profetizando en esta mañana. Le estoy hablando, le estoy dando como vocero de Dios, como la voz que Dios puede usar para darle una instrucción y un mensaje basado en la Escritura. Pero no soy el profeta, no. Que el Señor nos ayude para que notemos que necesitamos realmente recibir esta bendición y disfrutarla a pleno. Entonces, que el Señor nos ayude, para que tengamos la certeza, la seguridad, no descartemos, ¿será el Señor me querrá sanar? Es como decir, ¿el Señor me querrá salvar? ¿El Señor me querrá limpiar? ¿El Señor me querrá...? Más que hacernos ese tipo de preguntas, ponernos en las manos de Dios y saber con la certeza de que Dios va a obrar. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cuáles los tiempos? No lo sé. Ah, qué profeta barato usted. No lo sé los tiempos, porque los tiempos están en las manos de Dios. Dice, en mis manos están tus tiempos. Entonces que el Señor nos ayude y que en esta mañana podamos gozarnos en la presencia del Señor. ¿Hay alguno enfermo? ¿Hay alguno atribulado? ¿Hay alguno cansado? ¿Hay alguno frustrado? ¿Hay alguno ansioso? ¿Hay alguno enojado? Todos los hados que pueda haber. ¿Usted no cree que el Señor es posible que obre con su poder si usted busca la bendición de Dios en esta mañana? Él está aquí en medio nuestro para confirmar la palabra. Amén. Dice que cuando Jesús los envió a predicar, les dijo que vayan y prediquen. No les dijo otra cosa. Y que el Señor estaría luego confirmando la palabra de ellos con las señales que la seguían. Yo creo que en esta mañana el Señor quiere confirmar la palabra con señales. No sé lo que usted necesita, no sé lo que usted, para usted es una verdadera necesidad, pero yo creo que el Señor nos está hablando para que podamos abrirnos al obrar de Dios, para saber que todo está incluido dentro de esta obra expiatoria, dentro de esta obra redentora allí en la cruz del Calvario, y que podamos acercarnos por fe al Señor y recibir por fe todo lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. ¿Se animan esta mañana? Vamos a estar de pie y darle gloria al Señor, darle gracias al Señor, porque Él está aquí en medio nuestro. ¿Usted cree que el Señor está aquí en medio nuestro? Él dijo que Él está. Ahora, si usted lo cree o no lo cree, yo estoy con ustedes. Cuando hay 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí. Ahí está el Señor.
Y esta mañana está aquí en medio nuestro. No somos 2 o 3, somos un poco más. El Señor está aquí en medio nuestro. Y nada más y nada menos que para cumplir esta palabra, para que se haga una experiencia y una realidad en nuestra vida.